En El Exorcista 4, el comienzo nos sumergimos en la historia del origen de Pazuzu. Años antes de que el padre Lancaster Merrin ayudara a salvar el alma de Regan MacNeil, se enfrentó por primera vez al demonio Pazuzu en África Oriental. Todo inicia en la época del Imperio Bizantino. Un sacerdote herido deambula entre los restos de un campo de batalla, cubierto de sangre y devastación. En su camino se encuentra con otro sacerdote, empalado y agonizante, que aún sostiene un colgante con la figura de la cabeza de Pazuzu. El sacerdote herido se inclina para tomar el objeto, pero el moribundo, tendido en el suelo, le advierte con voz quebrada que ese artefacto está maldito. El sacerdote alza la vista y contempla una escena aterradora: cientos de soldados bizantinos crucificados boca abajo en medio del desierto. La escena se traslada entonces al Cairo, Egipto, en el año 1949. Allí vemos al padre Lancaster Merrin, aunque ya no lleva ese título, pues ha abandonado la vida religiosa. Ahora se dedica a la arqueología. En ese momento aparece un hombre llamado Semelier, quien afirma trabajar para un coleccionista de antigüedades inusuales. Le recuerda a Merrin que le escribió hace unos días. Merrin asiente, aunque aclara que no respondió su carta. Semelier le habla entonces de un descubrimiento reciente en el este de África, una iglesia cristiana del año 500 después de Cristo. Merrin responde que eso no es posible, ya que si bien el Imperio Bizantino adoptó el cristianismo en esa época, nunca se expandió tan lejos. Sin embargo, Semelier insiste: la iglesia está allí. Los británicos han financiado una excavación para explorar el templo, convencidos de que en su interior se encuentra un objeto de gran rareza. Desean que Merrin lo recupere para ellos. Merrin, visiblemente incómodo, pregunta si lo están considerando un ladrón. Semelier le entrega un sobre con dinero. Merrin, con ironía, responde que entonces no solo es un ladrón, sino también una prostituta. Semelier le responde que no es ninguna de las dos cosas, sino un hombre que ha perdido la fe en todo, salvo en sí mismo. Merrin replica que no sabe nada sobre él, pero Semelier demuestra lo contrario. Sabe que es un arqueólogo educado en Oxford, experto en iconografía religiosa, y que fue sacerdote antes de la guerra. Le pregunta qué fue lo que lo hizo abandonar su fe, pero Merrin guarda silencio. Entonces Semelier le muestra una imagen del objeto que buscan, una representación de un demonio mitológico. Merrin lo identifica como sumerio y pregunta por qué cree que estaría dentro de una iglesia en África. Semelier le explica que el mayor Granville, en Nairobi, está a cargo de la excavación y que ha logrado convencerlo para que permita el acceso de Merrin. Cuando este pregunta si espera que acepte la misión, Semelier le responde que ya lo ha hecho. Merrin se dirige entonces a reunirse con el mayor Granville. El oficial le informa que el sitio se encuentra en una zona remota cerca del lago Turkana, en un lugar llamado Derati. Fue descubierto meses atrás por un destacamento de sus hombres que operaban en la región. Al reconocer su relevancia, las autoridades organizaron una excavación oficial. Merrin le pregunta qué han encontrado hasta ahora, a lo que el mayor responde que, según todo lo que se sabe, no debería haber ninguna iglesia en ese lugar. En ese momento hace su aparición el padre Francis. El mayor le comunica a Merrin que será acompañado por él durante la expedición. Francis se muestra entusiasmado y le expresa su admiración, confesando que lo impresionaron profundamente sus escritos sobre los rituales romanos. Merrin le responde con frialdad que ya no forma parte de ese mundo. Luego pregunta cómo lograron obtener la autorización del Vaticano para intervenir en el sitio, a lo que el mayor contesta que no lo han hecho. Oficialmente, tanto Merrin como Francis son considerados simplemente huéspedes del ejército británico. Al llegar al sitio, Merrin es acompañado por su traductor y guía local, Chuma. En el trayecto vuelven a encontrarse con la escena inquietante mostrada al inicio de la película. Intrigado, Merrin le pregunta a Chuma qué ocurrió en aquel lugar. El guía le explica que, según cuentan los lugareños, una plaga arrasó el valle hace 50 años, acabando con la vida de todos sus habitantes. Poco después, Merrin es presentado al jefe de excavaciones, un británico llamado Jefferies, cuya piel del rostro muestra signos evidentes de forúnculos. Merrin le expresa su deseo de visitar el lugar cuanto antes, a lo que Jefferies responde con una pregunta: si bebe alcohol. Merrin admite que no debería hacerlo, pero que su voluntad es débil. Jefferies, en tono irónico, le dice que entonces debería beber, si quiere sobrevivir a lo que le espera durante la excavación. Merrin menciona que ha oído que el domo ya fue descubierto, pero que los avances se han detenido. Jefferies asiente, confirmando la falta de progreso. En ese momento se presenta la doctora Sarah Novak, quien se une a la conversación. Merrin retoma el tema de la excavación y pregunta por los trabajos en el interior de la iglesia. Jefferies admite que no han logrado avanzar, pues los obreros locales se niegan a entrar. Sarah añade que, según los turcanas, el lugar está habitado por espíritus malignos. Aunque ella no comparte esas creencias, sugiere que Merrin, por haber sido sacerdote, seguramente sí. Merrin responde de forma escueta: ya no lo es. Poco después aparece el padre Francis, acompañado por un hombre llamado Emeuki. Francis informa que Emeuki ha ofrecido una habitación en su hotel. Emeuki, amable, le da la bienvenida a Merrin y le presenta a sus dos hijos, James y Joseph. Más tarde, Merrin, Francis y Jefferies se dirigen al sitio de excavación. Mientras observan la estructura, Merrin comenta con asombro que la iglesia, con 1500 años de antigüedad, debería estar en ruinas. Sin embargo, se conserva en un estado casi intacto, como si hubiese sido enterrada justo después de ser construida.
Merrin busca a Jefferies para solicitar acceso al interior de la iglesia, pero no lo encuentra. En su lugar ve a Chuma observando atentamente un grupo de hienas que han comenzado a merodear por la zona desde que se inició la excavación. De repente, uno de los trabajadores sufre un ataque violento, o tal vez una posesión. Poco después, Merrin se encuentra con el pequeño Joseph. Le pregunta si ha venido solo y le advierte que puede ser peligroso. Joseph le explica que colecciona rocas. Merrin, sonriendo, le obsequia una espátula y le dice que es una herramienta utilizada por excavadores profesionales. Mientras tanto, la doctora Sarah atiende al hombre que sufrió el ataque. Más tarde le comenta a Merrin que intentó hospitalizarlo, pero que los turcanas desconfían de la medicina occidental. Jefferies se acerca entonces y le entrega un amuleto a la doctora, asegurándole que representa a San José y que le traerá buena suerte. Joseph se acerca curioso, pero Jefferies reacciona de forma agresiva, a punto de ahuyentarlo. Merrin interviene y lo detiene con firmeza. Minutos después, Merrin, Francis y Chuma logran ingresar a la iglesia por una abertura en la cúpula, descendiendo con cautela entre escombros y sombras. Una vez dentro, lo que encuentran los deja profundamente desconcertados. El templo, pese al paso del tiempo y el caos del entorno, se encuentra sorprendentemente bien conservado. Las paredes están adornadas con murales antiguos que se mantienen intactos. Sin embargo, no tardan en percibir que algo no está del todo bien. A pesar de su aparente estado impecable, ciertos elementos del interior generan una sensación de inquietud creciente. Las estatuas de los ángeles, por ejemplo, no alzan sus lanzas hacia el cielo en señal de gloria o protección divina. Por el contrario, sus armas apuntan directamente hacia el suelo como si estuvieran tratando de mantener algo encerrado, conteniéndolo bajo sus pies. Es un gesto que sugiere no victoria, sino advertencia o vigilancia. Más allá de eso, descubren un detalle aún más perturbador. La cruz que debía presidir el altar ha sido invertida deliberadamente. El símbolo central de la fe ha sido violentado, transformado en una parodia sacrílega de sí mismo. Con el rostro ensombrecido por la sospecha, Merrin se vuelve hacia Chuma y le pregunta si durante las excavaciones se ha descubierto algún artefacto relevante o inusual que pudiera arrojar luz sobre lo que están presenciando. Chuma, visiblemente incómodo, le responde que no lo sabe con certeza. Sin embargo, sugiere que quizá el arqueólogo principal a cargo de la operación, el señor Bessión, podría tener información valiosa al respecto. Merrin expresa su deseo de hablar directamente con Bessión, pero Chuma lo detiene con un tono grave y una expresión de pesar. Le advierte que eso no será posible, ya que el arqueólogo perdió la razón de forma abrupta y fue retirado del sitio. Su comportamiento se volvió errático y violento, hasta el punto de requerir atención médica especializada. Decidido a esclarecer los misterios que envuelven el lugar, Merrin solicita revisar las pertenencias de Bessión. Entre sus objetos personales, cuidadosamente guardados en un rincón apartado, encuentra una gran cantidad de documentos, notas y cuadernos, muchos de los cuales están cubiertos con dibujos perturbadores. Las ilustraciones muestran símbolos oscuros, figuras grotescas y escenas que evocan rituales satánicos o entidades demoníacas. Hay una sensación de obsesión en cada trazo, como si Bessión hubiera sido arrastrado lentamente hacia una oscuridad creciente. Chuma le informa que Bessión fue trasladado a un sanatorio en Nairobi apenas unas semanas atrás, tras un episodio especialmente alarmante. Mientras Merrin continúa examinando los documentos, algo llama poderosamente su atención. Descubre que Bessión no solo tenía conocimientos avanzados en lenguas antiguas, sino que dominaba el arameo, la lengua semítica hablada en Palestina en tiempos de Jesucristo. Uno de los papeles contiene una frase escrita en ese idioma, cuidadosamente transcrita. La traducción estremece a Merrin: los caídos se alzarán en un río de sangre. Estas palabras, llenas de simbolismo apocalíptico, resuenan con una fuerza inquietante en la mente del sacerdote, dejando en claro que lo que han descubierto dentro de esa iglesia va mucho más allá de una simple anomalía arqueológica. Merrin visita a la doctora Sarah Novak y le pregunta si fue ella quien atendió al arqueólogo Bessión. Sarah le responde con pesar que no pudo hacer nada por él. No presentaba síntomas físicos ni signos de infección o enfermedad. Su deterioro fue completamente mental y de una gravedad extrema. Merrin reflexiona entonces que esa es la razón por la cual los turcanas creen que la iglesia está maldita. La doctora asiente, añadiendo que no solo fue su caso. En el transcurso de una semana, una docena de hombres desaparecieron sin dejar rastro. Durante la conversación, Merrin nota un número en el brazo de Sarah. Ella, con voz serena, le cuenta que fue enviada a un campo de concentración durante la guerra. Su padre, un hombre de carácter firme, hizo lo que creyó correcto cuando los nazis comenzaron a perseguir a los judíos. Escondió a varias familias vecinas en un sótano diminuto. Sin embargo, alguien los delató y todos fueron enviados a los campos. Más tarde, Merrin examina una serie de dibujos que encontró entre las pertenencias de Bessión. Para su sorpresa, todos representan el mismo artefacto demoníaco que el coleccionista le había encargado recuperar. La
inquietud se apodera de él. Esa noche Merrin es atormentado por un recuerdo doloroso, un episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo de los Países Bajos bajo ocupación alemana, donde ejercía como párroco. Cerca del final del conflicto, un comandante de las SS, cruel y despiadado, ejecutó una represalia por la muerte de un soldado alemán. Obligó a Merrin a elegir, al azar, a varios rehenes para ser ejecutados, amenazando con asesinar a todos los niños si se negaba. El oficial ya había matado a una niña como advertencia, y mientras le exigía la decisión, le decía con frialdad: «Tu Dios no está contigo». Por otro lado, los niños Joseph y James tienen un altercado. James se niega a devolverle a Joseph la espátula que Merrin le había regalado, lo que provoca la ira del menor. De forma repentina, un grupo de hienas aparece en el lugar y ataca brutalmente a James. Desesperado, James suplica ayuda a su hermano, pero Joseph se queda inmóvil, observando cómo las hienas despedazan a su hermano mayor. Al día siguiente, la comunidad se entera del trágico suceso. Las hienas devoraron a James, pero dejaron completamente ileso a Joseph, como si ni siquiera lo hubieran percibido. El padre Francis encuentra aquello profundamente inquietante. Comenta a Merrin que las hienas actuaron como si Joseph no estuviera presente, como si una fuerza invisible lo protegiera o lo reclamara. Intrigado y perturbado, Merrin decide visitar a Besion en el hospital psiquiátrico, pero al ingresar a su habitación se enfrenta a una escena desgarradora. Besion se ha grabado una esvástica en el pecho con algún objeto afilado. Al verlo, comienza a hablar con la voz exacta del comandante nazi que había atormentado a Merrin durante la guerra. Acto seguido, Besion se quita la vida de forma violenta, sufriendo una convulsión espantosa antes de morir. El padre Gionetti, encargado del hospital, se acerca a Merrin y le revela que Besion lo estaba esperando. Sorprendido, Merrin le pregunta cómo podía saber su nombre. Gionetti, en tono grave, le responde: ¿acaso te has alejado tanto de Dios que no lo ves? Besion fue tocado por el demonio. Luego le cuenta un hecho antiguo. En el año 1647, en un convento de monjas, se desató una plaga de posesiones. 37 religiosas, asegura, fueron corrompidas por Lucifer y cometieron actos indescriptibles. Merrin, escéptico, ironiza: tener orgías con ganado no implica necesariamente una posesión demoníaca, quizás solo estaban reprimidas y creativas. Gionetti, sin perder la seriedad, responde que 4 sacerdotes fueron enviados para exorcizarlas. 3 murieron poseídos tras una larga agonía, y el cuarto enloqueció por el horror que presenció. Ese mismo mal, advierte, aún reside en Derati, y fue el mismo al que se enfrentó Besion. Por eso le suplica a Merrin que tenga cuidado y le entrega un libro de exorcismos. Merrin se niega, recordándole que ya no es sacerdote, pero Gionetti con firmeza concluye que solo su fe podrá salvarlo. Durante la noche, Sarah tiene sueños extraños con Joseph, en los cuales ve que sostiene la cabeza de su hermano. Al despertar, encuentra a Jefferies a su lado, quien le dice que lanzó el amuleto que él le había dado. Ella le responde que no lo hizo. En ese momento, entra Joseph y le dice a Jefferies: él ya viene por usted. Sarah se acerca al niño y le pregunta qué sucedió, a lo que él responde que tuvo una pesadilla. Merrin regresa y le pregunta a Chuma dónde están los demás. Chuma le responde que nacerá el bebé de Sebutuana, la esposa del jefe local, y que todo el pueblo lo recibirá. Merrin encuentra a Joseph sintiéndose mal y Sarah le dice a Merrin que los síntomas de Joseph no corresponden a ninguna enfermedad conocida, solo queda observar. Luego le pregunta a Merrin cómo fue su viaje a Nairobi. Merrin le responde que Besion murió en un accidente extraño. Sarah se siente desconcertada y exasperada por todo lo que está pasando. Parece que no puede ayudar a nadie. Merrin la consuela y luego la besa. En ese momento, la cama donde está Joseph se mueve bruscamente. Más tarde, Merrin se aventura solo a ir a la iglesia llevando un dibujo que encontró en la habitación de Besion, el cual usará como mapa. Al llegar allí se da cuenta de que el lugar donde está parado parece ser una entrada al infierno y ve un sarcófago en la distancia. Decide abrirlo. Paralelamente, Sebutuana está dando luz, pero su hijo no sale bien. Está muerto y lleno de gusanos. Mientras tanto, Merrin encuentra la puerta que buscaba, explora el camino y se encuentra con la estatua de Pazuzu, la misma que vimos en la primera película. Sarah se encuentra cuidando a Joseph mientras Jefferies está en las afueras. Vemos que las verrugas de su cara se han multiplicado. Luego entra en un bar tratando de conseguir más alcohol, pero en ese momento algo lo lleva arrastrado. Más tarde, Sarah se está bañando cuando de pronto se va la luz. Ella sale con una vela y escucha ruidos raros. De repente la luz regresa y ve rastros de sangre. Luego se da cuenta de que proviene de ella misma. Poco después, Sarah le dice a Merrin que el pueblo está maldito. Los turcanas tenían razón. Le dice también que algo terrible y maligno está ahí. Merrin solo le dice que la maldad es una condición humana que habita en todos, y le pregunta si Besion le habló sobre lo que descubrió debajo de la iglesia. Él le dice que hay un templo antiguo debajo, un lugar pagano donde antes se hacían sacrificios humanos, y quizá construyeron esa iglesia encima para purificar el sitio. Al día siguiente, Francis, alterado, va donde se encuentra Merrin y le dice que, como no encontraban a Jefferies, fueron al bar y encontraron partes de él
junto con el amuleto que le regaló a Sarah. Además, también le dice que el bebé de Cebutuana nació muerto y culpan a los blancos. El pueblo está a punto de alzarse, ya llamó al mayor y un destacamento vendrá en la tarde. El ejército llega al lugar, acompañado por el mayor Granville. Este se presenta ante Francis y Merrin, informándoles que a partir de ahora todo estará bajo su mando y que no les importa en lo más mínimo la opinión de los turcanas. Intrigado por lo que sucede, Merrin acude a ver al jefe de la aldea y le expresa su deseo de saber más sobre la supuesta plaga que, según cuentan, devastó el lugar 50 años atrás. El jefe, con expresión sombría, le aclara que no fue una plaga lo que destruyó la aldea, sino un mal relacionado con la iglesia. Le revela que ese mal se llevó a James y que ahora está creciendo en poder. Más tarde, Merrin presencia cómo se dispone la incineración del bebé fallecido de Cebutuana. Al observar, se percata de que los aldeanos no entierran a sus muertos. Este detalle despierta en él una inquietante sospecha. Si no entierran a sus fallecidos, ¿quiénes están realmente sepultados en el cementerio? Esa misma noche, guiado por su inquietud, se dirige al cementerio. Al desenterrar algunas de las tumbas supuestamente pertenecientes a víctimas de la antigua plaga, descubre con horror que están vacías. Paralelamente, los miembros de la tribu someten a Joseph a una especie de exorcismo. Están convencidos de que una fuerza oscura habita en su interior y están decididos a expulsarla, aunque eso implique acabar con su vida. Sin embargo, el ritual se sale rápidamente de control. Las luces comienzan a parpadear de forma errática, el suelo tiembla con violencia y los objetos a su alrededor se agitan como impulsados por una fuerza invisible. De pronto, una ventana se abre de golpe y los vidrios estallan en 1000 pedazos. El caos se apodera del lugar. Los presentes, gravemente heridos y llenos de pánico, huyen despavoridos. Al día siguiente, Merrin enfrenta a Francis, visiblemente alterado. Le revela que desenterró 3 tumbas en el cementerio y todas estaban vacías. Lo acusa de haber mentido desde el principio y exige saber qué está ocurriendo realmente en ese lugar. Ante la insistencia de Merrin, Francis finalmente revela la verdad. La aldea está maldita. Explica que hace 1500 años, un ejército proveniente del oeste llegó a la región, liderado por 2 sacerdotes enviados a investigar el origen de una presencia maligna. Sin embargo, al llegar, aquella fuerza oscura comenzó a corromperlos desde adentro. Los soldados, consumidos por el terror y la locura, terminaron masacrándose entre ellos en una batalla sangrienta. Solo uno de los sacerdotes sobrevivió. Al regresar ante el emperador Justiniano, le narró lo ocurrido, y este ordenó construir una iglesia sobre el lugar donde había emergido el mal, con el objetivo de contenerlo. Más tarde, ordenó que dicha iglesia fuera enterrada para sellar de forma definitiva la fuerza demoníaca que yacía en su interior. Con el tiempo, todas las referencias a este episodio fueron eliminadas de los registros históricos. Sin embargo, en 1893, un investigador encontró una carta olvidada en los archivos del Vaticano. A raíz de ese hallazgo, 4 sacerdotes fueron enviados a examinar el sitio, y para ello reclutaron a los habitantes del pueblo. Nunca regresaron, todos desaparecieron sin dejar rastro. Como medida de encubrimiento, el Vaticano organizó una operación secreta. Crearon un cementerio falso y difundieron la leyenda de una plaga para mantener alejados a los curiosos. Francis fue enviado tiempo después para comprobar si aquella antigua leyenda tenía algún fundamento real. Merrin, aún escéptico, le pregunta a qué leyenda se refiere exactamente. Francis, con tono grave, le responde que, según los relatos más antiguos, tras la guerra celestial, Lucifer cayó a la tierra y lo hizo precisamente en ese lugar. Pero Merrin no le cree. Su fe, desgastada y rota, no le permite aceptar semejante afirmación. Francis insiste. Le dice que el diablo está allí, que ha tomado posesión de Joseph y que los turcanas lo saben. Por eso intentaron extraerlo durante la noche, pero casi mueren en el intento. Desesperado, le suplica a Merrin que crea, que abra los ojos ante lo evidente. Merrin, sin embargo, lo mira con frialdad y le responde con voz firme: no creo en nada. En ese preciso instante, Chuma interrumpe la conversación para informar que han encontrado el cuerpo de Jefferies. Sin perder tiempo, Merrin, Chuma y el mayor Granville se dirigen a la iglesia, donde descubren el cadáver atado, con los órganos internos cruelmente devorados por cuervos. Ante la brutal escena, Granville asume que los responsables son los aldeanos y, enfurecido, se encamina decidido a enfrentar al jefe de la aldea. Merrin intenta detenerlo, pero llega demasiado tarde. Granville ya ha asesinado al líder tribal. Chuma, preocupado por las consecuencias, advierte a Merrin que debe huir, pues los turcanas están convencidos de que el mal habita en Joseph y se movilizan para atraparlo. Poco después, un soldado se aproxima al mayor Granville para alertarlo de que los turcanas se preparan para atacar. Sin embargo, Granville, ajeno al peligro inminente, le ordena que lo deje en paz. Se encuentra absorto disecando mariposas, inmerso en una calma inquietante. De repente comienza a sufrir alucinaciones perturbadoras que lo sumen en la desesperación, y en un acto final de locura decide quitarse la vida. Mientras tanto, Merrin llega al hospital y le dice a Francis que debe llevar a Joseph a Nairobi de inmediato, pues los turcanas están en camino. Sin embargo, una tormenta de arena se desata de forma repentina, bloqueando toda posibilidad de escape. Ante esta nueva amenaza, Merrin le ordena a Francis que esconda al niño. Francis decide refugiarse con él en la iglesia, ya que sabe que los turcanas no se atreven a entrar allí. Antes de partir, Merrin le entrega el libro de exorcismos, con la esperanza de que pueda ser útil.
Francis entra en la iglesia acompañado de Joseph y comienza de inmediato el ritual de exorcismo. Mientras tanto, Merrin sale en busca de Sarah, pero en su lugar se topa con una escena espeluznante. El entorno está desordenado y oscuro, y encuentra un amuleto de Pazuzu, símbolo demoníaco de gran poder. También descubre una fotografía en la que aparecen Sarah y Vision juntos. En ese momento, Chuma entra al lugar. Merrin le pregunta si Vision era el esposo de Sarah, a lo que Chuma asiente. Luego le pregunta si ella había ido a la iglesia con Vision y nuevamente recibe una respuesta afirmativa. Con estas piezas de información, Merrin llega a una conclusión inquietante y reveladora. Joseph no es el poseído, sino Sarah. De regreso en la iglesia, Francis continúa con el exorcismo, pero pronto se da cuenta de que sus esfuerzos son en vano. El ritual no surte efecto alguno sobre el niño. Justo entonces, Sarah, completamente poseída, aparece por detrás y antes de que Francis pueda reaccionar, lo ataca brutalmente y acaba con su vida. El ejército está preparado para acabar con los Turkanas, y los Turkanas, por su parte, también se hallan listos para enfrentar el combate. En medio del caos, un miembro de la tribu se lanza contra Merrin con la intención de matarlo, pero Chuma se interpone y le dispara. Aún así, el atacante logra herir mortalmente a Chuma arrojándole una lanza antes de caer. Merrin, exhausto y cubierto de polvo, atraviesa el campo de batalla como puede y finalmente alcanza la iglesia. Al ingresar, descubre el cuerpo sin vida de Francis. Conmovido, toma su rosario, comienza a orar y clama a Dios por ayuda, consciente de que necesita fuerza divina para lo que está por venir. Recoge el libro sagrado y la escasa agua bendita que aún queda. Al levantar la vista se encuentra con Joseph y con Sarah, que ahora está poseída. Merrin le ordena a Joseph que huya, pero el demonio, hablando a través de Sarah, afirma que el niño le pertenece. Merrin intenta rezar, pero es violentamente atacado. El demonio se lleva a Joseph y Merrin, decidido a recuperarlo, desciende a las profundidades del lugar. Allí se reencuentra con la inquietante estatua de Pazuzu. Al avanzar por un oscuro pasadizo, vislumbra a lo lejos la figura de la joven asesinada durante la Segunda Guerra Mundial. Al seguirla, se topa con el cuerpo colgante de Francis, ya sin vida. Poco después, ve a Joseph y corre hacia él. El niño lo guía hasta la entrada de una caverna. La linterna de Merrin se apaga y al encenderla nuevamente, se encuentra cara a cara con Sarah, que lo ataca de forma violenta. Con reflejos rápidos, Merrin le arroja el resto del agua bendita. Ella lo arrastra con una fuerza brutal mientras insiste en que Dios lo ha abandonado, pero Merrin, con firmeza, le responde que no está solo, que Dios sigue con él. Entonces inicia el rito de exorcismo. Por un momento parece que todo ha terminado. El rostro de Sarah recobra su humanidad y se lanza a abrazarlo. Sin embargo, al ver la expresión aterrada de Joseph, Merrin comprende que el demonio aún está presente. Se libera del abrazo demoníaco y le dice a Joseph que necesita su ayuda para completar el ritual. Juntos salen del lugar mientras rezan. El demonio intenta atacarlos con furia, pero Merrin lo enfrenta sosteniendo el crucifijo y continúa con la oración del exorcismo. Finalmente, Sarah vuelve en sí, libera su alma del mal y con lágrimas en los ojos agradece a Merrin. Sin embargo, poco después comienza a desangrarse y muere en sus brazos. Merrin, con tristeza serena, le dice a Joseph que ahora ella está con Dios. Ambos abandonan el lugar, solo para encontrarse con una escena idéntica a lo que ocurrió años atrás. Los soldados británicos y los guerreros de las tribus locales yacen muertos, víctimas de una masacre mutua provocada por la desconfianza y los extraños sucesos recientes. Solo quedan el padre Merrin y el niño. Tiempo después, Merrin se encuentra en Roma y se reúne con Semelier en un café. Este le expresa su confianza en que la misión haya sido un éxito. Merrin le entrega una impresión del amuleto que Semelier le había confiado anteriormente y le responde que no pudo encontrar lo que él buscaba. Semelier, con interés, le pregunta si descubrió algo más. Merrin guarda silencio unos segundos, luego se despide diciendo simplemente «Hasta pronto». Semelier, al verlo alejarse, le dice «Señor», pero Merrin se detiene un momento, lo mira y le responde con convicción: «Ahora soy el padre Merrin».